No sé si alguna vez has sentido como el suelo desaparece bajo tus pies sin que nadie te empuje, pero eso fue exactamente lo que me pasó aquella noche, cuando me vi metido en el pasillo de mi propio piso con la camiseta manchada de sangre que no era mía y con un temblor en las manos que no lograba controlar. No era una pelea, ni un accidente, ni nada que tuviera que ver con violencia real, aunque juro que en ese momento parecía que todo en mí estaba roto. La sangre era de mi cuñado, que se había cortado la ceja en una caída absurda durante la cena familiar, y yo había salido al pasillo para intentar respirar, para no gritar, para no decir algo de lo que luego me arrepintiera. Mientras escuchaba las risas forzadas dentro, el ruido de los cubiertos, las conversaciones torpes tratando de ignorar el momento incómodo, yo pensaba únicamente en lo que había escuchado minutos antes en la cocina, sin querer, sin buscarlo, sin esperarlo. Ahí empezó todo realmente, en ese instante en el que una frase suelta me atravesó como si fuera un cuchillo. Ni siquiera entendí el contexto. Solo escuché a mi suegra decirle a mi mujer algo como no puedes seguir así, te estás haciendo daño y nos estás arrastrando a todos. Nunca había escuchado a su madre hablarle con ese tono, ni a ella responder con un silencio tan extraño, tan tenso, tan culpable, aunque en ese momento no supe desde qué lugar interpretar aquello. Me quedé paralizado detrás de la puerta entreabierta del pasillo, agarrado al marco como si necesitara sujetarme para no caerme. Y cuando mi cuñado entró torpemente, tropezando, y acabó con la cara abierta, todo el mundo salió corriendo hacia él, pero yo me quedé ahí, inmóvil, con esa frase retumbando en mi cabeza. La sangre en mis manos, la de él, se secaba mientras yo intentaba entender qué demonios estaba pasando con mi esposa, por qué desde hacía semanas parecía ausente, por qué su mirada se había vuelto cada vez más distante, por qué su manera de tocarme había cambiado tanto que a veces parecía que le daba asco que la rozara. No quería admitirlo, pero algo dentro de mí llevaba tiempo encendido, como un aviso que uno se niega a escuchar porque prefiere creer que todo va bien. Y ahí, con las voces familiares mezclándose con el rumor del televisor del salón, comprendí que yo ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Volví a la mesa fingiendo calma, aunque por dentro estaba enmarañado en 1000 preguntas que no sabía ni cómo formular. Mi mujer me miró rápido, sin detenerse, como si le molestaran mis ojos encima, como si le pesara la idea de tener que mantener aquella fachada un rato más. Lo que más me dolió no fue esa mirada esquiva en sí, sino la certeza que me golpeó al verla. Llevaba semanas evitándome, como si no soportara estar a solas conmigo. No había discusiones fuertes, no había gritos, ni malas respuestas, había algo peor, algo más frío, más lento, más silencioso, la distancia que se instala sin anunciarse y va destruyendo todo poco a poco, sin necesidad de decir una palabra. Me acuerdo de que intenté participar en la conversación familiar, pero cada frase que decía me sonaba forzada, sin sentido. Me sentía como un invitado torpe en una casa ajena, incluso cuando estábamos en la nuestra. Cuando por fin se fueron todos, ella se encerró en el baño más tiempo del habitual, y yo me quedé sentado en el sofá mirando un punto fijo, sintiendo que había algo enorme que se me estaba escapando entre los dedos. Al día siguiente, mientras desayunábamos, intenté sacarle algo de conversación, no para pelear ni para reclamar nada, sino porque necesitaba escuchar su voz sin esa capa de frialdad que llevaba semanas pegada a ella. Recuerdo que le pregunté si estaba bien, así de simple, como quien lanza una cuerda esperando que el otro la agarre. Me contestó que sí, sin mirarme, sin levantar la vista del móvil. Le pregunté si pasaba algo, si estaba preocupada por trabajo, por su familia, por lo que fuera. Se limitó a decir no, estoy cansada, ya está. Esa frase la había repetido tantas veces últimamente que ya sonaba a excusa automática. Lo peor fue cuando me levanté para recoger mi taza y rozamos nuestras manos sin querer, ella la retiró de golpe, como si hubiera agarrado una superficie caliente. No dijo nada, pero ese gesto me reventó por dentro. Ese gesto fue más honesto que cualquier palabra que pudiera haber dicho.
Ahí empecé a sentir una especie de presión en el pecho que no sabía cómo gestionar. No era celos, al menos no todavía, era la sensación de que mi matrimonio se estaba despegando por dentro, sin aviso, sin pelea, sin motivo aparente. Yo la quería, todavía la quiero, pero llevaba semanas sintiendo que yo era el único intentando sostener algo que ella ya no sabía si quería mantener. Esa desigualdad emocional desgasta. Te hace dudar de cada movimiento, de cada frase, de cada gesto. Empecé a pensar que quizás había hecho algo mal, que quizás me había vuelto una versión aburrida de mí mismo, que quizás la rutina nos había ido comiendo hasta dejarnos huecos. Y lo peor de todo es que no tenía con quién hablarlo, porque siempre he sido de esos que intenta arreglarlo todo sin molestar a nadie. Así que me lo fui guardando, acumulando tensión que se me instaló en la nuca, en la espalda, en la forma de andar y hasta en la manera en que respiraba. Con el paso de los días, la cosa solo empeoró. Ella llegaba más tarde a casa, siempre con una explicación distinta, pero todas dichas con ese tono neutral que no permite agarrarse a nada. Yo intentaba no sonar controlador, no quería convertirme en ese tipo de persona, pero tampoco podía seguir tragándome esa sospecha indefinida sin sentir que me estaba volviendo loco. Y sin embargo, por más que me incomodara, me obligué a no pensar en la posibilidad de que hubiera otra persona. Me parecía injusto, me parecía exagerado, me parecía incluso una traición a lo que yo creía que era nuestra historia. Así que lo reprimía y lo llevaba por dentro, y cada vez que me preguntaban en el trabajo si estaba bien, decía que sí, aunque sabía que tenía cara de estar derrumbándome sin admitirlo. Esa primera parte, la que ocurrió antes de que yo sospechara nada concreto, fue una especie de antesala de algo mucho más grande. Era como vivir con un nudo que no sabía por qué estaba ahí, pero que apretaba más cada día. Y lo más duro era verla a ella comportarse como si nada, como si yo me estuviera inventando el deterioro, como si no viera el daño que me causaba esa indiferencia suya. Fue entonces cuando entendí, quizá por primera vez en serio, que algo en nuestra relación estaba cambiando y que yo no tenía ningún control sobre ello. No sabía aún que lo peor estaba por venir, pero ya llevaba encima un peso que no sabía cómo soltar, una mezcla de miedo, rabia contenida y tristeza que me acompañaba a todas partes. No sabía que aquello era apenas el principio, que lo que descubriría después me rompería de una forma que ni siquiera imaginaba. Pero en esa etapa lo único que podía hacer era seguir adelante, fingir normalidad y esperar que, de alguna manera, mi vida volviera a encajar. La mañana en que todo empezó a encajar de una forma tan brutal que todavía me cuesta recordarla sin sentir un nudo en el estómago fue una de esas en las que uno se levanta con una especie de mal presentimiento sin saber por qué. Ella ya no estaba en la cama cuando abrí los ojos. Su lado estaba frío, así que llevaba rato levantada. Escuché la ducha, algo normal, pero había un detalle que me llamó la atención sin que pudiera explicarlo. El baño llevaba más de 20 minutos con el agua corriendo y ella nunca tardaba tanto. Me quedé sentado al borde de la cama observando la puerta, sintiendo como ese silencio raro, ese que llevaba semanas creciendo en casa, se había vuelto casi insoportable. Cuando salió, se secaba el pelo con una toalla y ni siquiera me miró, dijo un buenos días tan rápido que parecía querer quitárselo de encima. Luego se vistió sin hablarme, recogió su bolso, buscó unas llaves y dijo que tenía prisa porque había quedado con su amiga Laura para desayunar antes de entrar a trabajar. No era la primera vez que mencionaba ese tipo de planes improvisados que yo nunca llegaba a ver confirmados, pero tampoco quise montar ninguna escena. Me limité a decir vale, nos vemos luego, aunque por dentro me hirvió esa sensación de que me estaba ocultando algo. Lo que no esperaba es que la realidad se me revelara tan crudamente apenas una hora después. Cogí el coche para ir al supermercado porque teníamos la nevera vacía, y al pasar por la avenida principal, justo al lado del kiosco donde compro el periódico los domingos, vi algo que me hizo frenar sin pensarlo. Vi el coche de mi mujer aparcado delante de una cafetería,
pero no era la cafetería donde siempre desayunaba con Laura, ni estaba a medio camino de su trabajo, ni tenía ningún sentido que estuviera allí. Lo que realmente me dejó helado no fue ver su coche, sino verla a ella sentada en una mesa exterior con un hombre que yo no conocía. No estaban tocándose, no estaban abrazados ni inclinados el uno hacia el otro, pero había algo en su postura que no era normal, algo en la forma en que sonreía que no era la sonrisa que me daba a mí desde hacía semanas. Me quedé dentro del coche, observándolos, intentando convencerme de que podía haber una explicación lógica. Ella gesticulaba con las manos como cuando está nerviosa y quiere evitar que el otro note que le tiembla la voz. Él mantenía los brazos cruzados, pero la miraba con una atención que no era propia de una charla casual. Respiré hondo y no bajé del coche. No podía arriesgarme a montar una escena en medio de la calle ni tampoco quería dejarme llevar por conclusiones apresuradas. Seguí conduciendo, pero ya no pensé en la compra ni en nada más. Solo pensaba en esa imagen y en cómo se me había quedado grabada como una fotografía incómoda que no sabía a dónde colocar dentro de mi cabeza. Intenté convencerme de que debía hablar con ella al llegar a casa, pero cuando por la tarde volvió, entró con una sonrisa leve y me dijo que el desayuno con Laura se había alargado un poco. No sabía si reírme o gritar. Me quedé callado observándola mientras dejaba las llaves en su cuenco y se quitaba la chaqueta con una tranquilidad que me pareció casi ofensiva. Era la primera vez en mucho tiempo que la miraba de verdad, intentando leer cada pequeño gesto, cada pequeño cambio en su manera de moverse. Me preguntó si había comido ya y me dijo que estaba agotada. Yo le respondí que sí, que había comido, y que no se preocupara. Su indiferencia me estaba empezando a romper de una forma que ya no podía esconder. Al día siguiente ocurrió lo que terminó de destrozar cualquier intento de mantener la calma. Era sábado y ella salió por la mañana diciendo que iba a hacer unas compras. No le pregunté qué compras ni con quién, ni cuándo volvería, porque ya sabía que no iba a obtener ninguna respuesta clara. Cuando se fue, decidí ordenar el trastero porque llevaba tiempo queriendo hacerlo, y fue allí donde descubrí algo que no esperaba encontrar ni en el peor de mis pensamientos. Abrí una de las cajas donde solemos guardar cosas que no usamos a menudo y encontré una bolsa con ropa que no había visto nunca. No era su estilo, no era la ropa que se ponía para ir a trabajar ni para salir conmigo. Era ropa demasiado elegante para el día a día, demasiado llamativa para cualquier plan que hubiera compartido conmigo en los últimos años. Aún así, eso no era lo más extraño. Lo que realmente me dejó paralizado fue encontrar un ticket con fecha de hacía apenas 2 semanas y el nombre de una boutique que sabía que era cara porque habíamos pasado por delante varias veces sin atrevernos a entrar. Lo revisé varias veces, intentando entender por qué escondía esa ropa en el trastero en lugar de tenerla en el armario como hacía con todo lo demás. No tenía intención de espiarla ni de convertirme en alguien desconfiado, pero esa bolsa escondida en un rincón del trastero era demasiado. La ropa todavía tenía las etiquetas. Y no había ninguna prenda que yo la hubiera visto usar. Me quedé allí dentro del trastero como si hubiera encontrado una pieza suelta que no encajaba en el puzzle de nuestro matrimonio. No era una prueba concluyente de nada, pero era suficiente para que mi corazón se acelerara de una manera que ya no podía controlar. Cuando volvió a casa por la tarde, yo ya había dejado todo en su sitio y actué como si nada hubiera pasado, pero sentía que llevaba un peso enorme encima que no sabía dónde poner. La verdadera verdad llegó una semana después. Ella había salido nuevamente, pero esta vez dijo que iba a ver a su hermana. Yo no tenía motivos para dudar de que pudiera ser cierto, pero algo en su tono, algo en la forma en la que agarró las llaves, algo en la rapidez con la que salió por la puerta me hizo sentir que había llegado el momento de dejar de mirar hacia otro lado. No la seguí en coche ni la perseguí como un loco, no quería sentirme un detective, ni quería humillarme a ese nivel.
Lo que sí hice, y no sé cómo explicar la mezcla de vergüenza y desesperación que sentí, fue llamar a su hermana una hora después para preguntarle si estaba con ella. Su hermana me dijo que no, que hacía días que no hablaban, que si pasaba algo. Le dije que no, que seguramente me había confundido, pero ya era inútil fingir. Tenía la certeza clavada en el pecho de que algo estaba ocurriendo. Cuando ella volvió aquella noche, venía más relajada que en semanas. Eso fue lo que más me dolió, verla entrar con una serenidad que no me había mostrado a mí en mucho tiempo. Se acercó a la cocina, abrió la nevera, se sirvió un vaso de agua y por un segundo pareció estar a punto de decirme algo, pero no dijo nada. Yo estaba sentado a la mesa del comedor, fingiendo leer algo en el móvil, pero en realidad solo esperaba que fuera ella quien rompiera ese silencio insoportable. Al final fui yo quien habló. Le pregunté dónde has estado, con una voz que me salió más firme de lo que esperaba. Ella se quedó quieta, como si no hubiera pensado que yo me atrevería a preguntarlo. Dijo que con su hermana. Yo respondí: he hablado con ella. Ahí lo vi claramente, una sombra cruzándole la cara, un instante mínimo de nerviosismo que intentó disimular tragando saliva. No me dio ninguna explicación válida. Dijo que se había liado, que quizá no me había entendido bien, que me estaba montando películas. Y yo solo la observaba, sintiendo que la persona que tenía delante no era la misma con la que había compartido años de mi vida. No sabía exactamente qué había hecho, no tenía pruebas de beso alguno, ni mensajes, ni fotos, ni nada que pudiera mostrarle y decir lo sé. Pero su mentira torpe, su forma de evitar mirarme, esa ropa escondida, ese hombre de la cafetería, todo se juntó de una manera tan aplastante que me dejó claro lo que ella no quería admitir. No hubo gritos, no hubo insultos, no hubo portazos. Solo hubo un silencio tan pesado que parecía ocupar todo el salón. Ella dijo: no quiero hablar de esto ahora. Yo respondí: pero tendremos que hablarlo. Ella dijo: no sé qué quieres que te diga. Y ahí, en esa frase, entendí que estaba descubriendo una verdad que ella ya había aceptado desde hacía tiempo, aunque no quisiera ponerle nombre. Me dormí en el sofá esa noche sin apagar la luz. Ella se encerró en el dormitorio sin decir buenas noches. Y yo supe, con una certeza que nunca pensé que tendría que enfrentar, que mi mujer ya no estaba conmigo aunque siguiera viviendo bajo el mismo techo. Cuando amaneció al día siguiente, ella seguía encerrada en el dormitorio y yo en el sofá, con la espalda hecha polvo y la sensación de que llevaba semanas sin dormir de verdad. No sabía si esperar a que saliera o si entrar directamente a pedir explicaciones, pero esa indecisión duró poco porque a los minutos escuché cómo abría la puerta con un movimiento brusco, como si también hubiera pasado la noche sin pegar ojo. Salió ya vestida, con el bolso preparado, como si quisiera marcharse cuanto antes. Me levanté y me puse frente a ella. No levantó la vista ni para saludarme. Se limitó a decir: tengo prisa, mientras intentaba pasar de largo. Le bloqueé el paso sin tocarla, simplemente poniéndome delante, y ahí empezó una discusión que llevaba tiempo acumulándose dentro de los dos. Le dije: necesito que me digas la verdad. No grité, pero la frase me salió con una firmeza que me sorprendió incluso a mí. Ella suspiró de una manera que no había escuchado nunca, no de cansancio físico sino de agotamiento emocional, como si yo fuera la fuente de todos sus problemas. Contestó: no tengo nada que explicarte, no estoy haciendo nada malo, con un tono que mezclaba irritación y miedo. Y ahí sentí como algo en mí se rompía, porque no estaba respondiendo como una persona inocente, sino como alguien arrinconado que busca cualquier salida menos decir lo que realmente está pasando. Le dije que había visto su coche en esa cafetería, que no iba con Laura, que no era una casualidad y que ya estaba cansado de que me tratara como si yo fuera un estúpido incapaz de darme cuenta. Ella se congeló. Bajó la mirada y se quedó en silencio, un silencio tenso, eléctrico, que me ponía los nervios de punta. Cuando finalmente habló,
dijo no tenías que haberme seguido. Le respondí que no la había seguido, que simplemente había pasado por allí. Ella negó con la cabeza como si no me creyera, como si fuese yo quien estaba mintiendo. Entonces estalló la primera parte de esta confrontación, una en la que, por primera vez en todos los años que llevábamos juntos, ella levantó la voz contra mí de una forma que me dejó completamente desconcertado. Estás obsesionado, todo el día con que pasa algo, todo el día controlando lo que hago, todo el día buscándome las cosquillas, dijo mientras daba un paso atrás como si necesitara distancia física para poder hablar. Le dije que no la estaba controlando, que solo quería entender por qué llevaba semanas tratándome como si yo fuera un desconocido. Ella respondió no estoy obligada a darte explicaciones de cada cosa que hago, y ahí sentí una mezcla de rabia y tristeza tan intensa que tuve que respirar hondo para evitar perder el control. Le dije que no quería explicaciones de cada cosa, sino de una sola, la más importante, ¿qué está pasando contigo y con ese hombre? Su reacción fue tan evidente que no hizo falta escuchar ninguna confesión. Se llevó la mano a la frente, cerró los ojos y dijo no, 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 como si quisiera borrar la conversación, como si quisiera retroceder en el tiempo. Me acerqué un poco, sin invadirla, y le dije que ya no podía más, que necesitaba saber la verdad porque si no, no podría seguir viviendo así. Ella abrió los ojos y tenía una expresión dura, como si se hubiera preparado mentalmente para una pelea de la que sabía que no iba a salir bien parada. Dijo no tienes pruebas de nada y me quedé helado porque no era una frase de alguien inocente. Le dije no necesito pruebas cuando eres tú la que se esconde, miente y evita mirarme desde hace semanas. Fue en ese punto cuando empezó a quebrarse. No de golpe, sino poco a poco. Primero dejó de sostenerme la mirada. Luego sus hombros se hundieron un poco. Después soltó un suspiro largo y dijo no puedo con esto. Le respondí que yo tampoco, pero que prefería enfrentar la verdad que seguir siendo tratado como si mi intuición fuera un problema mental. Ella dio un paso hacia la mesa del comedor, se apoyó con ambas manos y dijo no es tan sencillo. Me reí sin humor, sin ganas, sin fuerzas, y le dije pues hazlo sencillo y ya está. Me miró con una mezcla de rabia y pena. Dijo no quiero hacerte daño. Le respondí ya lo estás haciendo. Hubo un silencio largo, espeso. Por un momento pensé que iba a negarlo todo de nuevo, que iba a inventarse cualquier excusa para escaparse. Pero entonces dijo la frase que jamás pensé escuchar de su boca, no es lo que piensas, pero tampoco es inocente. Sentí que me faltaba el aire. Me acerqué otro paso y le dije dime qué significa eso. Ella empezó a moverse nerviosamente, caminando de un lado a otro, como si necesitara quemar la tensión. Dijo no estoy con nadie, no he hecho nada físico, no he cruzado ninguna línea, pero sí he hablado demasiado con alguien, he quedado un par de veces para despejarme, necesitaba sentir que no me estaba hundiendo en mi propia vida. La interrumpí porque no podía escucharlo así, en frases sueltas, como si me estuviera dando migajas. Le dije ¿estás enamorada de él? Ella abrió mucho los ojos, como si no esperara esa pregunta tan directa, y tardó demasiado en responder. Dijo no lo sé. Y eso dolió más que cualquier sí o no. Le dije que ese no lo sé era una forma de confirmarlo. Ella negó con la cabeza, pero sin convicción. Dijo no quería que pasara, no lo busqué, fue algo que se me fue de las manos. Yo le respondí que esas frases no significaban nada, que solo eran excusas. Ella empezó a llorar, no mucho, no de forma escandalosa, sino con lágrimas contenidas que me hicieron sentir una mezcla extraña entre compasión y rabia. Dijo me sentía sola, sentía que todo era igual, que nada cambiaba, que tú estabas siempre metido en tu rutina y yo en la mía, y cuando apareció él fue como, no sé cómo explicarlo. Le dije que no intentara explicarlo como si fuera una víctima de las circunstancias, que había tomado decisiones, que había elegido encontrarse con él, que había elegido ocultarlo.
Ella me gritó: tú también te alejaste de mí hace tiempo, no finjas que eres perfecto. Me quedé en silencio porque aunque dolía, sabía que algo de verdad había en eso. Le dije: puede que no sea perfecto, puede que haya cometido errores, pero yo no he buscado a otra persona, yo no he llenado mis huecos emocionales con alguien a escondidas. Ella me dijo: no lo entiendo ni yo, no sé en qué momento empezó a importarme su opinión, no sé en qué momento dejé de contarte cosas que antes solo te contaba a ti. Esa parte me destrozó. Me senté en la silla del comedor porque sentía que las piernas me temblaban. Ella se acercó un poco, como si quisiera calmar la situación, pero no llegó a tocarme. Dijo: solo necesitaba sentir que alguien me veía. Y yo le contesté: yo te veía, pero tú dejaste de verme a mí. Hubo otro silencio largo antes de que ella dijera la frase que más me impactó en toda la conversación: no ha pasado nada físico, pero sé que si hubiera seguido así, habría pasado. Sentí que me tragaba el suelo. Le dije entonces: no es una sospecha, no es una interpretación, no es mi imaginación, estabas a un paso de engañarme de verdad. Ella bajó la cabeza y dijo: sí. No pude hablar durante un rato. Ella se quedó de pie delante de mí, llorando en silencio, y yo solo podía preguntarme cuántas veces había salido de casa para encontrarse con él mientras yo estaba aquí intentando sostener un matrimonio que ella ya había dejado caer. Le dije finalmente: quiero saberlo todo. Ella dijo que no podía, que no quería hacerme más daño. Le contesté que el daño ya estaba hecho y que lo único que podía tratar de salvar algo era la verdad. Después de varios minutos, empezó a contarme detalles. Que lo había conocido en un proyecto del trabajo. Que empezaron hablando de temas profesionales, luego de cosas personales. Que una tarde, después de una reunión tensa, él le propuso tomar un café para despejarse y ella aceptó porque necesitaba salir de la oficina con alguien que no fuera yo. Que luego quedaron otra vez. Que él le hacía sentir escuchada. Que no sabía cómo desengancharse porque sabía que estaba mal. Que se había sentido viva, o diferente, o importante, o lo que fuera, pero que nunca se había atrevido a cruzar la línea final. No sabía si creerle o no, pero la verdad es que ya daba igual. La traición no empieza en un acto físico. La traición empieza en ese momento en el que uno decide que otra persona merece la intimidad que debería reservarse para su pareja. Y ella ya había cruzado ese punto hacía mucho. Cuando terminó de hablar, no quedó nada más que un silencio interminable entre nosotros. Yo me levanté, abrí una ventana porque sentía que me faltaba el aire, y le dije: no sé cómo se sigue desde aquí. Ella no contestó. Solo dijo: lo siento. Y por primera vez desde que todo empezó, no pude decir nada. La mañana después de aquella conversación en la que por fin admitió que había cruzado todas las líneas emocionales que importan fue una de las más extrañas de mi vida. Ella salió temprano, casi corriendo, como si la casa le quemara por dentro, y yo me quedé sentado en el borde de la cama mirando el suelo con la sensación de que había estado viviendo con un desconocido durante meses. No tenía claro qué hacer con toda esa información, ni con el dolor, ni con esa especie de rabia fría que se me formaba en el pecho cada vez que recordaba su frase de no lo buscaba, pero ocurrió. Estuve así un buen rato hasta que finalmente decidí que no iba a quedarme en ese papel de marido engañado que espera a ver qué quiere hacer ella. Si había algo que podía controlar, aunque fuera mínimo, era mi manera de actuar a partir de ese momento. Y lo primero que tenía que hacer, antes incluso de procesar lo que sentía, era protegerme, proteger mi dignidad y no permitir que ella siguiera administrando la información a su conveniencia. Ese fue el inicio de mi venganza, no una venganza violenta ni ilegal, sino una calculada, emocional y social, una que la obligara a enfrentarse a lo que había hecho sin poder esconderse detrás de excusas ni medias verdades. Lo primero fue poner orden en mis pensamientos. Abrí mi portátil y empecé a escribir todo lo que había pasado en las últimas semanas, cada detalle, cada frase suya, cada mentira evidente, cada contradicción.
No lo hice para torturarme sino para tener claridad, porque cuando uno está metido en un torbellino emocional es fácil confundir sensaciones con hechos. Me tomé horas redactando, sin prisas, con la calma que me salía de haber tocado fondo. Cuando terminé, tenía un documento detallado, casi clínico, donde podía ver por escrito la historia completa de nuestra caída. Y fue entonces cuando decidí que partes de esa historia necesitaba sacar a la luz para equilibrar el peso de lo que ella había hecho. No quería humillarla públicamente ni convertir esto en un espectáculo, pero sí quería asegurarme de que no pudiera manipular el relato ni disfrazarse de víctima ante quienes nos rodeaban. Ella era libre de sentir lo que quisiera por ese hombre, pero no era libre de destrozarme y además maquillar la historia para justificarse. Empecé por algo simple. Llamé a mi jefe y pedí unos días libres. Me preguntó si pasaba algo grave y solo le respondí que necesitaba aire. No quise explicarle más porque no quería parecer desbordado. Luego envié un mensaje a un amigo cercano, Dani, uno de esos que no veías a menudo pero en quien confiabas porque nunca te había fallado. Le dije que necesitaba hablar con él, que era importante. Quedamos esa misma tarde en un bar tranquilo. Cuando llegué, él ya estaba allí con 2 cervezas. Le conté la historia de principio a fin. No exageré ni suavicé nada. Él me escuchó sin interrumpirme, asimilando todo. Cuando terminé, me miró y me dijo: no puedes seguir viviendo con alguien que te mira como si no existieras. Le dije que lo sabía y que no pretendía hacerlo. Pero también le dije que no iba a irme como si fuera yo quien había fallado, que tenía que haber una consecuencia, una reacción proporcional a todo lo que ella había escondido. Lo siguiente fue hablar con mi cuñada, la única persona de su familia con la que tenía una relación realmente cordial. Le pedí que quedáramos sin mencionar el motivo. Fuimos a tomar un café en una terraza cercana y allí le conté lo que había descubierto, sin adornos, sin dramatismos y sin intención de ponerla en contra de su hermana, sino simplemente para evitar que más adelante, cuando mi mujer empezara a reconstruir la narrativa, se inventara que yo estaba exagerando o que había malinterpretado la situación. Mi cuñada se quedó helada. Me dijo que hacía tiempo que notaba a su hermana rara, más distante, más irritable, más fría, pero que nunca habría imaginado algo así. No le pedí que hiciera nada ni que se posicionara. Solo le dije que prefería que la verdad estuviera clara desde el principio y que no quería que ella oyera una versión alterada más adelante. Mi cuñada me tocó el brazo, un gesto sincero, y me dijo que lamentaba que tuviera que pasar por eso. El tercer paso fue más duro. Decidí preparar mis cosas para irme de casa, pero no sin antes dejar un mensaje que ella no pudiera ignorar. No quería insultarla ni imponerle culpa artificial, solo quería que entendiera el impacto de lo que había hecho sin posibilidad de apagarse emocionalmente como solía hacer cuando algo no le convenía. Pasé la tarde empaquetando mis pertenencias más personales, libros, ropa, documentos, un par de fotos importantes. Cada cosa que metía en la maleta me recordaba algún momento juntos, pero en vez de bloquearme, ese dolor empezó a darme claridad. Ella había escogido romper una parte fundamental de nuestra relación y había tenido tiempo para pensarlo, para cruzar líneas, para ocultarlo. Yo también tenía derecho a tomar decisiones duras. Preparé una carpeta con el resumen que había escrito en el portátil. No era un documento agresivo ni dramático, sino un relato exacto de lo ocurrido y cómo me había afectado. Le añadí una nota que decía: esta es la parte que tú no quisiste ver. No necesito que la leas ahora, pero tendrás que hacerlo en algún momento si quieres entender lo que has roto. Esa carpeta la dejé encima de la mesa del comedor, justo donde habíamos tenido la confrontación más dura, como una manera de obligarla a mirarse en un espejo que ella llevaba esquivando desde hacía meses. La venganza real vino después, cuando tomé una decisión que sabía que la iba a golpear emocionalmente donde más le dolía, su reputación ante las personas que más valoraba.
No hablo de sus amigos superficiales ni de sus conocidos del trabajo, sino de ese pequeño círculo al que siempre había intentado mostrar una imagen impecable, como si su vida fuera un ejemplo de equilibrio y madurez emocional. Yo sabía que esa imagen no coincidía con la realidad, pero también sabía que ella se aferraba a ella para sentirse válida. Así que decidí escribir un mensaje honesto y respetuoso, dirigido únicamente a esas 4 personas que ella consideraba pilares en su vida. No los culpé ni busqué compasión. Solo dije la verdad, que nuestra relación estaba pasando un momento muy difícil, que yo había descubierto que ella había invertido tiempo y energía emocional en otra persona a mis espaldas, y que yo necesitaba tomar distancia para protegerme. No entré en detalles morbosos ni dramatismos. Cerré el mensaje diciendo que esperaba que estuvieran ahí para ella porque, aunque estaba dolido, no deseaba que se quedara sola. Era la verdad. Pero también sabía que ella odiaba mostrarse vulnerable ante ellos y que esa transparencia la obligaría a enfrentar las consecuencias sin poder maquillarlas. Cuando envié esos mensajes me temblaban las manos, no por miedo sino por la magnitud del paso que estaba dando. Estaba cerrando un ciclo y a la vez devolviéndole parte del peso que ella había puesto sobre mí sin darme opción. Esa noche hice las maletas y me fui a un pequeño apartamento que había reservado esa misma tarde. No era un sitio definitivo ni pretendía que lo fuera, pero necesitaba un espacio limpio, sin recuerdos, sin tensión en el aire. Antes de salir, dejé mi copia de las llaves en la entrada y apagué las luces. Respiré hondo y cerré la puerta sin mirar atrás. Ella llegó 2 horas después. Yo lo sabía porque mi teléfono vibró con un mensaje suyo que decía ¿dónde estás? No le contesté. Al rato llegó otro, ¿qué es esto que has dejado en la mesa? Luego otro, ¿has hablado con mi hermana? Después, ¿por qué le has dicho a mis amigos eso? Y finalmente uno que me desgarró por dentro, no puedo creer que me hagas esto. Leí ese mensaje varias veces. Me hervía la sangre que tuviera la audacia de pintarse como víctima. Le contesté solo una cosa, no te hago nada. Te estoy mostrando lo que has hecho tú. No volvió a escribir. Esa fue mi venganza. Una venganza limpia, directa, emocional, sin gritos ni insultos. No necesitaba destruirla. Solo necesitaba que asumiera su responsabilidad y que dejara de cargarme culpas que no me pertenecían. Lo que hiciera con esa verdad sería cosa suya, pero por primera vez en meses sentí que recuperaba el control de mi vida. La primera noche en el apartamento nuevo fue tan silenciosa que terminé tumbado en el sofá sin poder cerrar los ojos, con la mente repitiéndome cada momento de las últimas semanas como si quisiera obligarme a procesar todo de una vez. No lo conseguí, porque el cuerpo no funciona así y la cabeza tampoco, y aunque sabía que había hecho lo correcto al irme, una parte de mí seguía sintiendo un vacío enorme que no sabía cómo llenar. No era solo tristeza, era una mezcla rara de rabia, cansancio, incredulidad y también una especie de calma amarga al saber que por fin había dejado de sostener algo que llevaba demasiado tiempo roto. Aún así, no podía evitar preguntarme en qué momento exacto habíamos perdido el rumbo, si había sido una acumulación lenta o un único giro que ninguno de los dos supo ver. Me quedé allí, en ese sofá incómodo, mirando el techo como quien mira un cielo sin estrellas, esperando que el sueño llegara por agotamiento. A la mañana siguiente encendí el móvil y vi varios mensajes de ella enviados durante la noche. No los abrí. Sabía que iban a ser una mezcla de reproches, justificaciones y esa manera suya de evitar la responsabilidad cuando algo la sobrepasaba. Yo necesitaba distancia, necesitaba entender lo que quería hacer con mi vida sin que su voz interfiriera en mis pensamientos. Me preparé un café torpe con la cafetera vieja que había encontrado en un armario del apartamento y me senté a beberlo sin prisa. Por primera vez en semanas, no estaba pendiente del sonido de la puerta de casa, no tenía que observar sus gestos para intentar adivinar en qué estado emocional venía,
No tenía que medir lo que decía para no abrir una discusión o recibir un muro de indiferencia. La paz era rara, pero necesaria. Sin embargo, sabía que no podía vivir eternamente en esa suspensión. Teníamos que hablar, no para volver ni para reconstruir nada, sino para cerrar la etapa de forma madura, aunque nos doliera. Pensé que sería mejor escribirle un mensaje y decirle que necesitábamos vernos en persona, pero antes de hacerlo recibí una llamada de su hermana. Dudé unos segundos antes de contestar porque no sabía si quería escuchar más opiniones ajenas, pero finalmente lo hice. Me preguntó dónde estaba, si estaba bien, si necesitaba algo. Le agradecí la preocupación y le dije que no se preocupara, que necesitaba tiempo. Ella suspiró y me dijo que había hablado con su hermana la noche anterior, que la había encontrado completamente desbordada, llorando, sin saber cómo manejar la situación. No supe qué contestarle porque no tenía fuerzas para escuchar la versión emocional de mi mujer cuando durante meses no había mostrado ni el mínimo interés en entender mis emociones. Le dije a su hermana que quería hablar con ella, pero que prefería hacerlo cuando los dos estuviéramos en un estado más estable. Me dijo que lo entendía y que no iba a intervenir más. Pasé el resto del día ordenando el apartamento, intentando adaptarme a mi nueva realidad, pero cada objeto que colocaba me hacía sentir que estaba montando una vida provisional. No tenía claro si quería divorciarme, separarme definitivamente o simplemente tomar distancia. Lo único que tenía claro era que no podía volver a casa como si nada hubiera pasado. A media tarde recibí un mensaje suyo, esta vez más corto, más directo: necesito hablar contigo. No pude evitar pensar que llevaba meses necesitando yo hablar con ella y ella había ignorado cada intento mío. Me quedé mirando el mensaje unos minutos antes de contestar con un escueto hablemos mañana. Dime dónde. Me respondió enseguida, como si estuviera mirando el móvil con ansiedad, en casa. A las 6. Al día siguiente fui a casa justo a esa hora. Entrar por la misma puerta que había cerrado días antes fue como volver a un lugar que ya no me pertenecía. Ella estaba sentada en el salón esperando, con las manos entrelazadas y los ojos hinchados. No sabía si por llorar o por no dormir, pero no me importaba demasiado. Me senté enfrente de ella dejando algo de distancia. Ella respiró hondo antes de hablar, como si la frase que iba a decir pesara demasiado. Sé que he hecho daño, sé que he fallado, sé que he roto cosas que no sé si podrán arreglarse, empezó, con una voz que no era la fría y distante de las últimas semanas, sino una voz más humana, más vulnerable. Yo no dije nada. Ella continuó diciendo que no había sabido gestionar lo que sentía, que había dejado que sus frustraciones se mezclaran con su vida personal, que el otro hombre había sido una especie de escape mal manejado, que jamás había tenido intención de sustituirme, que se había dejado llevar por un estado emocional confuso. No hice ningún gesto. Solo la escuchaba, porque esta vez necesitaba que lo dijera sin interrupciones, sin defensas. Cuando terminó, me miró como si esperara que yo cediera un poco, que mostrara algún signo de empatía o comprensión. Pero yo llevaba demasiado tiempo cargando solo con el peso emocional del matrimonio. Le dije algo que llevaba días formándose en mi mente: no puedo seguir siendo el único que se responsabiliza de sus actos aquí. Yo también tendré mis fallos, pero nunca elegí esconderme en otra persona. No quiero escucharte justificar lo que pasó, quiero escucharte entender que lo que hiciste es una traición aunque no haya habido contacto físico. Ella tragó saliva y desvió la mirada. Dijo que lo sabía, que le dolía admitirlo, pero que tenía razón. Yo asentí lentamente. Le dije que necesitaba explicarle algo que quizá ella no había sido capaz de ver: cuando alguien busca fuera algo que no enfrenta dentro, deja de ser una cuestión de errores y pasa a ser una cuestión de prioridades. Tú priorizaste la atención de otra persona mientras yo intentaba sostener este matrimonio solo. Ella cerró los ojos como si quisiera desaparecer por un segundo. Me dijo que tenía miedo,
que llevaba tiempo sintiéndose perdida, que temía que nuestra vida se hubiera convertido en una rutina sin emoción, que no sabía cómo decirlo sin dañarme, que no quería verme como un enemigo, que nunca había dejado de quererme. La frase "nunca he dejado de quererte" me cayó como un golpe. No porque fuera falsa, sino porque era insuficiente. Le respondí que el amor no es solo un sentimiento, que también es acción, decisión, compromiso, y que ella había tomado decisiones que contradicen la idea de quererme. Le dije que quererme no es esconder citas, no es mentir sobre desayunos, no es guardar ropa para encuentros secretos, no es involucrar a otra persona emocionalmente mientras yo intentaba que el matrimonio no se deshiciera. Ella no dijo nada. Su silencio era la primera vez en mucho tiempo que no parecía evasivo, sino consciente. Después vino lo más duro. Ella me preguntó si quería que lo intentáramos de nuevo. Me quedé callado porque la pregunta me dolió más de lo que esperaba. No porque quisiera decir que sí, sino porque me obligaba a verbalizar algo que llevaba resistiéndome a decir. Le dije que no podía tomar esa decisión todavía, que lo que había pasado había quebrado mi confianza de una manera demasiado profunda, que no podía reconstruir nada sin sentir que ella también iba a cambiar algo real en su vida. Ella empezó a llorar, esta vez sin intentar frenarse. Dijo que haría lo que fuera necesario, que cambiaría lo que hiciera falta, que iría a terapia, que cortaría todo contacto con el otro hombre si no lo había hecho ya, que quería recuperar lo que habíamos perdido. Yo la escuché sin moverme. Cuando terminó, le dije algo que me costó mucho decir: aunque lo intentes todo, no sé si voy a ser capaz de mirarte igual. Ella bajó la cabeza. No volvió a decir nada durante un rato. El silencio se hizo más pesado que en cualquier pelea. Finalmente respiré profundo y añadí: no quiero tomar una decisión hoy. No sería justa ni para ti ni para mí. Ella asintió despacio sin levantar la vista. Nos quedamos así varios minutos, respirando como si estuviéramos aprendiendo a existir de nuevo sin derrumbarnos. Me levanté y ella también. Cuando me acompañó a la puerta me dijo con una voz muy baja: de verdad quiero arreglarlo. Le respondí con sinceridad: de verdad quiero sentir que vale la pena intentarlo. Salí sin mirar atrás. No era una despedida definitiva, pero tampoco era un regreso. Era un punto intermedio extraño en el que ambos teníamos que decidir qué queríamos ser a partir de ahora, no desde la impulsividad ni desde el miedo, sino desde una honestidad que hasta ese día no habíamos tenido. Los días siguientes a nuestra conversación fueron una especie de limbo extraño en el que ninguna decisión parecía definitiva, pero tampoco quedaba espacio para seguir viviendo como antes. Me levantaba en el apartamento sin la presión de tener que interpretar sus gestos, sin la tensión constante que había marcado las últimas semanas en casa, pero al mismo tiempo llevaba conmigo una incomodidad interna que no desaparecía ni siquiera cuando intentaba distraerme con trabajo, paseos largos o llamadas de amigos que no sospechaban nada de lo que estaba pasando. A veces me sorprendía pensando en ella sin rabia, recordando momentos buenos que ahora estaban manchados por todo lo ocurrido, y otras veces me encontraba sintiendo un rechazo automático ante la simple idea de volver a tocarla o confiar en una palabra suya. Era como si dentro de mí hubiera dos voces que no lograban ponerse de acuerdo y que discutían en silencio cada decisión que intentaba tomar. La primera semana mantuvimos contacto mínimo. Un par de mensajes cortos para confirmar que estábamos bien físicamente, pero sin entrar en detalles emocionales. Ella me escribió un día proponiendo que fuéramos a terapia de pareja, no como ultimátum sino como una opción. Me quedé mirando ese mensaje durante un buen rato porque me di cuenta de que era la primera vez en mucho tiempo que no intentaba evitar la responsabilidad. Respondí que podíamos considerarlo, pero que antes necesitaba ver un cambio real en su comportamiento, no basado en promesas sino en acciones concretas. Ella tardó en contestar, pero finalmente escribió: lo entiendo. Una tarde decidí pasar por casa a recoger el resto de mis cosas. Le avisé para evitar encontrarnos de sorpresa.
Cuando llegué, la casa tenía la misma apariencia de siempre pero una atmósfera completamente distinta. Ella estaba sentada en la mesa del comedor con una carpeta delante, como si hubiera estado esperando para enseñarme algo. Yo entré con mi llave, cerré la puerta detrás de mí y me quedé de pie sin saber muy bien si debía acercarme o mantener cierta distancia. Ella levantó la vista y dijo que quería mostrarme algo antes de que terminara de llevarme mis cosas. Me acerqué despacio, sintiendo un poco de tensión en el pecho. Ella abrió la carpeta y me enseñó un documento impreso. Era un correo dirigido a su jefe en el que pedía el traslado a otro departamento y especificaba claramente que quería evitar cualquier coincidencia laboral con el hombre con el que había tenido ese vínculo emocional. No lo presentaba como una dramatización ni como una historia heroica, solo decía que no era sano para ella mantener ese entorno. Mientras me mostraba eso, me dijo que ya había borrado su contacto, que no había vuelto a hablar con él y que incluso había cambiado de turno para no coincidir con personas del equipo que lo conocían bien. No era un sacrificio teatral, sino una medida práctica para empezar de cero. Yo observé todo eso sin responder de inmediato, porque no quería reaccionar desde la emoción sino desde la claridad. Le dije que apreciaba que tomara esas medidas, pero que eso no cambiaba el dolor acumulado. Ella asintió, sin discutir, sin intentar convencerme con frases tiernas ni excusas, y esa actitud me desconcertó más que cualquier otra cosa porque durante semanas había evitado cualquier confrontación emocional directa. Me dijo que estaba dispuesta a asumir las consecuencias de sus decisiones, que entendía si yo no podía perdonarla, pero que necesitaba saber si todavía quedaba una posibilidad de reconstruir algo, no desde la desesperación sino desde la honestidad. Yo respiré hondo y le dije que no podía prometerle nada, que aún sentía una mezcla enorme de rabia y tristeza y que necesitaba tiempo, pero que estaba dispuesto a seguir hablando siempre y cuando todo lo que hiciera fuera transparente. Ella dijo está bien sin levantar la voz ni intentar presionarme. Después de recoger mis cosas, nos quedamos un momento en silencio en el pasillo. Ella me preguntó si quería tomar un café allí mismo o si prefería irme directo. Dudé unos segundos, pero dije que podíamos tomar el café porque evitarla no iba a resolver nada. Se sentó frente a mí sin cruzar los brazos ni adoptar esa postura defensiva que solía tener cuando se sentía atacada. Me miró fijamente y dijo algo que no esperaba escuchar. Me doy cuenta de que he vivido muchos meses evitando aceptar mis problemas y lo fácil que fue apoyarme en alguien que no representaba un compromiso real. No lo hice por maldad, pero eso no lo justifica. Estoy avergonzada de lo que hice y sé que voy a tener que cargar con ello mucho tiempo. Esa confesión, sin dramatismo, sin victimismo, sin la habitual tendencia a suavizar lo ocurrido, me generó una sensación extraña porque era la primera vez en meses que reconocía algo sin adornos. Le dije que necesitaba entender algo más, no por morbo, sino para cerrar el círculo. Si yo no hubiera descubierto nada, ¿habrías parado? Ella bajó la mirada y tardó unos segundos en contestar, lo cual ya era una respuesta. Finalmente dijo que no sabía, que probablemente si habría seguido hablando con él hasta que se hubiera hecho insostenible, que había perdido el control de su propio criterio. Esa sinceridad dolió, pero también fue un punto de claridad en medio de tanta confusión. Le dije que agradecía la honestidad, aunque fuera dura de escuchar, porque una relación no se reconstruye con medias verdades. Tras el café, le dije que necesitábamos una conversación final, una que se centrara no en el dolor del pasado sino en la decisión sobre lo que seríamos a partir de ahora. Quedamos para hablar 2 días después. Me fui de la casa con un malestar extraño, pero también con la sensación de que al menos ya no estábamos empujando los problemas bajo la alfombra como habíamos hecho durante tanto tiempo. Cuando llegó el día de la última conversación, volví a casa a la hora acordada. Ella había preparado la mesa del comedor sin comida ni café, solo 2 sillas enfrentadas. Se notaba que había pensado en cada detalle para evitar distracciones. Me senté y ella hizo lo mismo.
Empezó diciendo que había estado reflexionando sobre lo que realmente buscaba cuando se acercó a aquel hombre y que, aunque ahora pudiera verbalizar que fue un error, en su momento lo sintió como una vía de escape a un malestar interno que llevaba acumulando años sin saber cómo expresar. Dijo que había evitado hablar conmigo porque sentía que cada conversación terminaba en la misma dinámica, ella se cerraba, yo me frustraba y ninguno de los dos sabía encontrar una salida. No lo dijo para repartir culpas, sino como una constatación de la comunicación rota que habíamos tenido durante demasiado tiempo. Yo le respondí que entendía esa parte, pero que nada justificaba ocultar cosas ni convertir a otra persona en un refugio emocional. Ella asintió sin defenderse. Le dije que necesitaba saber si de verdad estaba dispuesta a desmontar todas las zonas grises de su vida para recuperar la confianza. Me dijo que sí, que estaba dispuesta a empezar desde el principio y que sabía que ese proceso no sería rápido ni cómodo. Hubo un silencio que no fue incómodo, sino más bien una pausa para respirar. Luego fui yo quien habló, porque había llegado el momento de decir lo que llevaba días elaborando en mi cabeza. Le dije que aunque todavía estaba dolido y confundido, no quería cerrar la puerta sin habernos dado al menos la oportunidad de intentarlo de una forma distinta a lo que habíamos hecho hasta ahora. Le dije que no iba a volver a casa inmediatamente, que necesitaba mantener mi espacio mientras reconstruíamos algo parecido a una relación, pero que estaba dispuesto a trabajar en ello siempre y cuando ella estuviera comprometida de verdad y no solo movida por la culpa. Ella respiró hondo y dijo que lo entendía, que no quería presionarme, que haría lo que estuviera en su mano para que pudiéramos tener un futuro. No lloraba, no temblaba, no estaba desesperada. Parecía simplemente decidida y consciente, lo cual por primera vez en mucho tiempo me hizo creer que quizás sí era posible rehacer algo. Antes de irme, ella me preguntó si creía que algún día podría perdonarla. No respondí con una frase redonda porque no la tenía. Le dije no lo sé, pero quiero averiguarlo, y esa fue la respuesta más honesta que podía darle. Cerré la puerta detrás de mí con una sensación que no era optimismo ni tristeza, sino una especie de claridad tranquila. Habíamos pasado de la caída a la aceptación y ahora tocaba ver si era posible construir algo nuevo sin repetir lo que nos había destruido. Por primera vez desde que todo comenzó, sentí que mi vida no estaba definida por el dolor, sino por las decisiones que tomara a partir de ese momento.